Lupe Rumazo. En estos momentos daremos inicio a la presentación del libro Manuela, El brillo de la independencia, organizada por Reude, que tendrá una duración de 1 hora. Participan Santiago Vanegas, Camila Peña, Cristian Albarracín, Troa Tripaldi y Verónica Neira. Le invitamos a ponerse cómodos, recordándoles que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior está el icono de mensajes para que a través de esta herramienta pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Hola. Sí, ya, muchas gracias. Muy buenas tardes con todos y con todas. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Toa Tripaldi, directora de la Casa Editora de la Universidad de la SUAY, que es parte a su vez de la red de editoriales universitarias del Ecuador, REUDE. A pesar de que la presentación ha sido para Manuel, El brillo de la libertad, esta tarde como Casa Editora les hemos traído en realidad 3 libros, los mismos que son parte de una colección. Pero antes quiero comentarles un poco sobre la Casa Editora. La Casa Editora de la Universidad de la SUAY es un esfuerzo para contribuir a la democratización del conocimiento de la ciudad, la región y el país. Publica libros de diferentes ámbitos, dando prioridad especialmente a aquellos que han sido desarrollados por nuestros docentes, estudiantes y exestudiantes. Sus publicaciones cuentan siempre con avales de pares externos, quienes garantizan la calidad de las obras, además de caracterizarse también por la calidad visual, poniendo énfasis en el diseño editorial. La casa editora produce aproximadamente 40 obras anuales, las mismas que son puestas a consideración del público de manera abierta y gratuita en el portal de la Universidad de la SUAY. Es aquí donde podrán descargarse las obras que presentaremos el día de hoy, así como todas las publicaciones que se han editado. En esta ocasión, como les decía, presentaremos 3 obras que forman parte de la colección llamada Bicentenario, que en total tiene 5 libros que se desarrollaron como homenaje a la ciudad de Cuenca en su bicentenario. En este momento voy a dar paso a la intervención de Verónica Negra Ruiz, nuestra coordinadora editorial, quien presentará las 3 obras. Verónica. Muchas gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Voy a hacer una presentación corta de las 3 obras. La primera que vamos a presentar es 1947, que fue compilada por Santiago Vanegas Peña, Michelle Guillén Arias y María Adela Bermeo Silva. 1947 fue un año clave en la planificación urbana de la ciudad de Cuenca. Es ahí cuando el arquitecto uruguayo Gilberto Gato Sobral entrega al Consejo Cantonal de la ciudad el anteproyecto del primer plan regulador, y pese a que este no pasó la etapa de anteproyecto, marca una forma diferente de concebir la urbanidad en la ciudad. Este anteproyecto fue reeditado el año anterior por la Casa Editora de la Universidad de la SUAY y este año, mediante una investigación a partir de la relación que se puede establecer entre el Plan de Quito propuesto por John Sordizola en 1945 y el Plan de Cuenca con sus referentes teóricos, propone 7 principios de la ciudad. El primero, una ciudad para el pueblo. El segundo, la ciudad como organismo vivo. El tercero, centros caracterizados, es decir, un sistema de servicios descentralizados. El cuarto, la zonificación, una agrupación por funciones, cercanía del trabajo y la vivienda. El quinto, sistemas verdes como una integración de sistemas naturales en un continuum verde. El sistema vial, conexión eficiente de las funciones urbanas. El sexto y el séptimo, sistema económico, conexión regional, etapabilidad y financiamiento. Es así como este modelo teórico fue analizado por estudiantes y docentes de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de la SUAY para generar proyectos desde la hipotética ciudad si es que el plan se hubiera llevado a cabo. Esta es una visión de una ciudad no construida. El segundo libro que voy a presentar es Cuenca 200 años soberana. Cuenca 200 años soberana de Gloria Riera Rodríguez busca rescatar, mostrar y homenajear la memoria colectiva. Gloria ha escrito 36 textos que hablan de la ciudad desde sus diferentes facetas, desde la historia, los personajes, los sucesos, las narraciones que le han permitido a la ciudad y a su gente ser lo que son. Hay 12 relatos entre mitos y leyendas que nos recuerdan nuestras raíces. La historia del chuzalongo, de las guacamayas, del perro encadenado, del cura sin cabeza. Todas esas historias que nos contaban nuestros abuelos.
esa tradición oral que se ha ido perdiendo en las últimas generaciones. Hay 12 crónicas de sucesos históricos, para no perder de vista de dónde venimos. Cómo pasamos de ser una ciudad capaz de salir a las calles, porque les aseguraron que los terremotos podían predecirse, hasta una ciudad que poco a poco se ha ido industrializando sin perder su aclamado patrimonio cultural. Desde 1739, cuando es asesinado uno de los médicos de la misión geodésica, hasta el tranvía, sin saltarse de la llegada del primer avión y el desastre de la Josefina. Y 12 biografías de esos personajes de la ciudad que han sido relevantes, que han logrado que los ojos del país y del mundo se posen en nuestra ciudad, desde Lamarck como presidente del Perú, Remigio Crespo Toral, que era un hombre ejemplar, poeta y político, hermano Miguel, el santo cuencano, Antonio Borrero, que fue presidente de la República, los grandes poetas cuencanos, César Dávila Andrade y Efraín Jaraidrobo, y los personajes más actuales, Jefferson Pérez, que trajo la primera medalla olímpica al país, y Linda Guamán, que fue electa como uno de los 100 líderes de tecnología del futuro el año anterior. Pero este libro no solamente contiene relatos, sino que cada uno de ellos está ilustrado, como parte de un proyecto de la Unidad de Cultura de la Universidad de la SUAY por los estudiantes de diseño. Y el último libro que voy a presentar es Manuela, el brillo de la independencia. Manuela tiene 3 autores, Santiago Vanegas desde su conceptualización, Camila Peña como escritora y Cristian Albarracín como ilustrador. Este es un cuento infantil de una niña que viaja a través del tiempo al 3 de noviembre de 1820 para entender qué significa la lucha a través de la historia de la ciudad. Manuela tiene varios puntos que considero indispensable recalcar. Al ser un cuento infantil histórico, permite que los niños y las niñas puedan conocer el camino vivido por los cuencanos a través de las injusticias previas al levantamiento e independencia. A esta necesidad de no quedarse callados, de pedir justicia, de reclamar lo que como ciudadanos nos pertenecía. Este camino por la historia que además tenía subidas y bajadas como todos los procesos y las luchas ciudadanas. Este acercamiento histórico se da desde la esperanza, pero sin dejar de entender el contexto actual. Esta idea que el alcanzar la independencia no necesariamente significaba la libertad, y que por esa libertad seguimos luchando hoy, 200 años después de la independencia. No puedo dejar de mencionar la importancia de que sea un personaje femenino que relate la historia, que sea ella, Manuela, junto con su madre, que explican a los niños y a las niñas y a los adultos a través de los niños que la lucha se hace en conjunto y que la libertad es para todos y todas. Y más que nada, que este camino se ha recorrido, pese a que la mayor parte de los libros históricos invisibilicen, con mujeres. El libro Manuela tiene ilustraciones que conectan a los niños y a las niñas con la narrativa, con la historia, con la ciudad, y que los permite imaginar, creer y reconocer cada personaje y cada hecho. Además, fue traducido a 5 idiomas y contiene un audiolibro para asegurar que el cuento no sea únicamente un cuento local que nace en Cuenca y se quede en Cuenca, sino que tenga la posibilidad de trascender, de llegar más lejos, de que sus lectores comprendamos la lucha que nace de la búsqueda de libertad en la independencia, pero que seguimos intentando encontrarla diariamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Vero. Ahora vamos a dar paso a los autores de cada uno de los libros. Vamos a empezar con el libro Cuenca 200 años soberana de la autora Gloria Riera. Gloria es doctora PhD en lengua española, investigación y enseñanza por la Universidad de Salamanca. Máster en lingüística y lexicografía por la Universidad de León, Real Academia de la Lengua, España. Máster en estudios culturales por la Universidad Andina Simón Bolívar. En el 2006 ganó el primer lugar en el concurso andino de ensayo Manuela Sáenz, es premio Benigno Malo, premio Zoila Aurora Palacios. En el 2019 ganó el primer lugar en el concurso de ensayo convocado por la Casa de la Cultura. Se ha desempeñado como profesora universitaria desde marzo del 2009. Ha publicado libros, capítulos de libros y más de 15 artículos científicos en diversas revistas indexadas nacionales e internacionales. Gloria, adelante, por favor. Buenas tardes. Es un gusto estar en este espacio y en el que se pueda rescatar parte de las obras que se están publicando en esta zona del sur del país y sobre todo en este marco, ¿no? En el marco de la conmemoración del bicentenario de la ciudad de Cuenca.
Yo les voy a presentar el pequeño libro que escribí. Intento básicamente decirles por qué creo que es un libro importante, por qué se ha escrito este libro y qué contiene este libro. A continuación les voy a compartir unas pequeñas ilustraciones, porque como bien había dicho Toa, los textos nuestros, los que estamos compartiendo en esta tarde con ustedes, se han acompañado de estas ilustraciones. Y yo quiero que esto les permita conocer cuál es la naturaleza y la esencia que contiene este libro. Espero que estén siguiendo conmigo. El texto se llama, como ya lo han mencionado mis compañeras que me precedieron, Cuenca 200 años soberana. Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América Meridional una crónica rigurosa que, sin embargo, parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras empollaban en las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen. Este es el primer párrafo con el que Gabriel García Márquez inició su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura. Lo he traído aquí porque, en primer lugar, intenta dar cuenta de ese carácter cuasi mágico, fabuloso, maravilloso, con que América apareció ante el mundo cuando los europeos la encontraron. En segundo lugar, está aquí porque ese imaginario de América, como el propio Márquez entrevió, ha pervivido de muchas formas en el corazón de nuestra tierra, 500 años después de la colonización e incluso 200 años después de nuestra vida como patria soberana. Cuenca 200 años soberana, mediante un conjunto de crónicas, biografías y 12 relatos, intenta dar cuenta de ello. Las crónicas, biografías y relatos están configuradas como narrativas de memoria, y la narrativa tiene un peso fundamental en la manera en que el ser humano se configura. Ciertamente, lo decía Rigaud, el tiempo se hace humano en cuanto se articula en una narración. A su vez, la narrativa es significativa en la medida en que describe los rasgos de la existencia temporal. Nos contamos historias porque al fin y al cabo las vidas humanas necesitan y merecen contarse, porque la historia del sufrimiento clama venganza y pide narración. En efecto, este acto de relatar que ha proliferado en toda época, cultura y lugar, pervive justamente, y lo reiteramos, porque opera en el registro de la memoria. Es a través del relato que la vida recompone su unidad de sentido, esa unidad de sentido que tiende a ajarse por la acción implacable del tiempo. Esta necesidad adquiere toda su fuerza cuando evocamos el pasado para mirar en él la historia de los vencidos y de los perdedores, de los sueños logrados y los sueños frustrados. Cuenca, la bella ciudad, está imbuida de esas historias que tienen el poder de la narración y la maravillosidad, lo fabuloso, lo mágico, que da color a esta parte del mundo americano. Aquí se habla todavía de los arcoíris que pueden engendrar a las mujeres. Se habla de cerros que encantan, ante los cuales todavía los mayores advierten: no puedes subir a ese cerro porque te encanta. Ese cerro esconde el camino. Cuenca es la ciudad en la que continúa refugiando el eco de los mayores y que no ha olvidado a los fantasmas de San Roque, al cura sin cabeza que deambula por las noches en las calles de la ciudad, a la viuda del farol que sale todas las noches buscando a la niña que perdió un día en el puente del Vado. Y en esa magia se percibe en las creaciones fabulosas que usaron nuestros padres y abuelos con fin moralizante, como fue figurar animales como los gagones,
que están aquí y que curiosamente solo atemorizaban a quienes mantenían relaciones incestuosas y prohibidas. Y está la historia de la piedra encantada que se hallaba en el barrio de los obreros y que tenía el poder de la memoria y la capacidad de alejar a los niños de las parejas que, enamorados, se abrazaban en el silencio y en la prudencia de la tarde. Pero lo fabuloso no solamente se encuentra en los mitos populares y en las leyendas anónimas que se configuraron en ese devenir de la vida de la ciudad. Está en la realidad misma, en muchos episodios colectivos que las crónicas que forman parte de este libro intentan dar cuenta. Más allá de la consabida frase de Oscar Wilde, la realidad supera a la ficción. Y nos muestra cómo se ha acuñado la realidad social teñida por el accionar político, por la bofetada de los factores ambientales y por la forma en que sus ciudadanos se han organizado. Entre estas crónicas consta la historia del afamado médico francés, nada más y nada menos que miembro de la misión geodésica que estuvo en Ecuador para medir el arco del meridiano de la Tierra y que fue asesinado por su rival de amores en la cuenca del siglo XVIII, por el solo hecho de haberse enamorado de una mujer y por haberse ido a vivir con ella en público concubinato. Allí, en medio del espectáculo de una corrida de toros, ante la gente común, que, como señalan las crónicas, gritaba: abajo los franceses, mueran los franceses. Y está la hazaña de Elie Eliot, quien, con un avión sencillo de la época, de esos que recordamos en sus tiempos primigenios, osó sobrevolar sobre la cordillera de los Andes para arribar a Cuenca y celebrar así su primer centenario de la independencia, cuando estuvo aconsejado de no hacerlo, de llevar las piezas del avión por tierra, pero él quiso efectuar la hazaña sin imaginar lo que suponía semejante travesía. Y está también la historia del tren, aquel tren que logró llegar a la ciudad 58 años después de haberse configurado y firmado el proyecto. Fue el tren más difícil del mundo, como solían decir las personas de su tiempo. El tren que llegaba en rieles de oro, como un día señaló César Dávila. Una historia que se acompasa con nuestro recién llegado tranvía, que si bien no demoró 58 años en llegar, demoró más de lo debido, una demora explicada curiosamente por las mismas razones del pasado. Y está la historia fatídica, ese vuelo, el 001 Saeta que desapareció el domingo 15 de agosto de 1976 en la ruta Cuenca-Quito con 4 tripulantes y 55 pasajeros, del cual nada se supo hasta el 17 de febrero de 2003. En el ínterin emergieron todas las especulaciones posibles: que fue secuestrado por la guerrilla, que se lo llevaron los extraterrestres, que se desvió y cayó en la selva amazónica. Y hubo gente que incluso aseguró haber visto a los pasajeros vivos en diferentes sitios del país. Y está la loca historia de la Noche de los Giles, como la bautizó un famoso cronista cuencano de la época, en la que cientos de cuencanos abandonaron despavoridos sus casas, la ciudad, por el rumor que nadie sabía de dónde había nacido, pero que todo el mundo había escuchado y que auguraba que un terremoto asolaría la ciudad. La crónica relata los rezos, los gritos, el ruido, los lloros, las llamadas de auxilio. La gente, que solamente luego de observar que nada pasaba, logró también entender que no iba a haber temblor, ni terremoto, ni juicio final, y de que nada había servido haberse arrepentido de los pecados tan a destiempo. El libro se complementa con biografías de nuestros abuelos. Sus nombres están aquí. El libro habla, entre otros, de la mar, el cuencano cuya destreza militar y política lo llevó a erigirse en el primer presidente del Perú, cuando también fue patria soberana. Y retrata al escultor, pintor, joyero, carpintero, herrero, grabador, dibujante y polifacético Sangurima, el indígena que inundó a la cuenca de su época de arte cuando su raza todavía era postergada. Y hablamos del hermano Miguel, el maestro, cuya misión fue educar a los niños de la ciudad.
Y tenemos muchísimos más. Solamente para mencionarles algunos, avanzo con Jefferson Pérez, el héroe deportivo nacional, mejor deportista iberoamericano, mejor deportista del Ecuador del siglo XX, mejor deportista ecuatoriano en 1990, 1992, 1995, 1996, 97, 98, 99, 2000, 2002, 2004, 2005, 2008. Además de otros autores que cualquier persona que se aproxime al libro podrá encontrar. Quiero terminar también mostrándoles a otro de los dos grandes poetas que ha tenido nuestra ciudad. Tenemos a César Dávila, de quien también esbozamos elementos de su vida. Y también hablamos de Linda Guamán, porque queremos aludir a la mujer y a la ciencia en la que también se está destacando esta pequeña ciudad. Quiero terminar contándoles que este libro contiene también los sueños de todos los cuencanos y de quienes se acerquen a este libro, porque el ejemplo de otros es siempre también el pilar para que nazcan los sueños de algunos, porque los momentos de frustración que también inundaron a la ciudad y a través del dolor también dieron motivos para volar. Y lo es porque, como habíamos iniciado diciendo, son episodios de narración que siempre nos llevan a comprender las cosas de otra manera. De esta forma, nosotros entendemos mejor los entresijos de nuestro pasado y de nuestro presente. Y es así porque hoy, 200 años después de nuestra vida soberana, a través de estos episodios, a través de lo que leímos y miramos, nos damos cuenta de que Cuenca conserva esa magia, esa forma maravillosa con la que el propio García Márquez había pensado a nuestra América. Es decir, sigue permeada de esa misma inocencia, de ese mismo orgullo. Seguimos viviendo bajo ese sendero. Y toda la gente que nace en ese contexto no puede más que refulgir con ese mismo brillo y con esa misma maravillosidad. Los invito a que puedan aproximarse a esta obra. Esta obra está en la página de la Universidad de la SUAY. Tiene una impresión bellísima y está acompañada de todas las ilustraciones que les he ido pasando. Espero de verdad que puedan disfrutarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gloria. Sin duda un libro que vale la pena leerlo, tenerlo en casa, en nuestras bibliotecas. He colocado el link en el chat para que ustedes puedan descargarse directamente este libro. Recuerden que la descarga es gratuita. A continuación, escucharemos a los autores del libro 1947. Este es un libro desarrollado por el Laboratorio de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de la SUAY, el LAU, que es un equipo de investigación interdisciplinario del entorno construido que busca la transferencia de conocimiento en los estudios urbanos. Pero sobre todo, el laboratorio mira a fortalecer los lazos entre la academia y la sociedad en la construcción colectiva de la ciudad. Este proyecto está conformado por los investigadores Santiago Vanegas Peña, Carlos Espinosa Abad, Alexis Schulman Pérez, Michelle Guillén Arias y María Delia Bermeo Silva. Ahora doy la palabra a Santiago Vanegas Peña y Michelle Guillén Arias, quienes nos comentarán sobre el libro 1947 en representación de todos los autores. Por favor. Muchas gracias, Toa. Muy buenas tardes con todos quienes nos siguen, nos acompañan en redes. A nombre del grupo de investigación del Laboratorio de Arquitectura y Urbanismo, es para mí un placer compartir con ustedes este proyecto que tiene lo singular, que es mezclar la investigación con la academia y los resultados proyectables en la sociedad. Bueno, voy a compartir la pantalla para poder mostrar unas imágenes relacionadas a este libro. ¿Me confirman si estamos? Sí, perfecto. Bien, el punto de partida de este libro es el análisis y el examen del primer plan regulador de la ciudad de Cuenca. Cuenca, fundada a manos de una orden real de los españoles, conserva su traza original colonial por más o menos 400 años. La imagen que estamos proyectando ahora es una imagen del año 42, en la cual se presentaba lo que para ese momento existía.
que era una traza ortogonal, el centro histórico de la ciudad, y al sur, para quienes no conocen la ciudad, un límite natural que es el Tomebamba, que de alguna manera definía el centro histórico de la ciudad. Para ese mismo año se propone un primer plan de ampliación de la ciudad de Cuenca, lo que se podría llamar como un ensanche, el cual recogía la misma característica del centro histórico, es decir, una configuración endamero, cuadriculada, pero que giraba un poco y no se orientaba norte-sur como es el centro histórico de la ciudad de Cuenca. Este trazado, que pudo haberse implementado en la ciudad, tenía algunos inconvenientes, como por ejemplo el uso de espacios demasiado grandes para vías y una posible monotonidad que para ese entonces se temía. Es en el año 47 donde Cuenca tiene su primer plan territorial, el cual se podría llamar como una refundación de la ciudad con nuevas instrucciones. Y ese fue el término exacto que ocupó el alcalde Moreno en esa época. Es a través de contratar al arquitecto uruguayo Gilberto Gato Sobral que se presenta el primer plan territorial de la ciudad de Cuenca. Para hacer este análisis recurrimos a las actas de consejo que están brevemente relatadas y descritas en esta revista, que es la revista del Consejo Cantonal de Cuenca, en la cual encontramos que en la alcaldía de este alcalde, que es el primer alcalde electo popularmente en Cuenca, que es Luis Moreno Mora, se configuran tres grandes aspectos, que es primero una estrategia gigante por mejorar la situación económica de la ciudad. La segunda, la construcción de una primera ciudadanía basada principalmente en el legado español que tenía la ciudad. Y tercero, que es el plan más ambicioso, que es la planificación de la ciudad a través de un plan territorial. Las alcaldías en ese entonces duraban apenas 2 años, entonces hay una transición entre lo que proponía el alcalde Moreno, su sucesor, el alcalde Arízaga, y nuevamente retoma después de 2 periodos de Arízaga el alcalde Moreno. Entonces el plan se vio afectado también por una visión política. Bien, esta imagen nos gusta mucho al grupo porque encontramos justamente la transición entre el alcalde Moreno, que le está dando la llave o el bastón de mando, al alcalde Arízaga, pero lo más importante de esta transición, que es el 30 de noviembre de 1947, es la imagen que está atrás de los autores, que es el plano 15 del plan territorial de Gilberto Gato Sobral, que eso es el punto fundamental de nuestro análisis. Son imágenes que han sido verdaderos hallazgos para esta investigación, en la cual encontramos ya al arquitecto Gilberto Gato Sobral con la propuesta que tenía para ese entonces la ciudad de Cuenca. Analizando y examinando el tema del plan de Gato Sobral, plan de su colega y compatriota Guillermo John Surasola. John Surasola es un arquitecto uruguayo, compañero de cátedra de Gilberto, que por una coyuntura, un azar del destino, llega a la ciudad de Quito. Y eso se debe en gran medida porque para ese entonces había un premio que lanzaba la Facultad de Montevideo, que era que el mejor graduado hacía un viaje académico que principalmente visitaba Europa. Pero para este entonces, para el año 42, Europa estaba en guerra, en una guerra mundial. Entonces él decide, más bien la facultad decide, que el viaje sea por América con destino hacia los Estados Unidos. Pero en ese trayecto, John Surasola llega a Quito, se enamora de la ciudad de Quito, hay varios relatos que hablan de esto, principalmente de su topografía, de su patrimonio cultural, que para Montevideo era bastante diferente, y decide quedarse en la ciudad de Quito. Y es así que un joven arquitecto, casi recién graduado, es quien decide y realiza el plan territorial de la ciudad de Quito. John Surasola invita después a su compañero Gilberto Gato Sobral para que le ayude a terminar el proyecto de Quito. Gilberto hizo muy poco, tal vez casi nada de este plan, pero es así que llegan aquí un arquitecto con una visión claramente moderna, uruguaya, realiza el plan de Quito, hablo de John Surasola, y después invita a Gato Sobral, quien hace el plan territorial para la ciudad de Cuenca. Entonces encontramos que por génesis hay una gran relación entre lo que pasaba en el plan de Quito y pocos años después con la propuesta que hace Gato para el plan de Cuenca. Es así que rastreando los orígenes de formación de estos 4 arquitectos,
llegamos a establecer un modelo teórico que analiza 3 puntos importantes. El plan de Cuenca del año 47, el plan de Quito del año 45 y todos los referentes urbanos y de ciudad que tiene tanto Gilberto Gato Sobral como el arquitecto Jones Odriozola. Con este marco teórico, una investigación profunda realizada hace cerca de 2 años, se generan 7 principios comunes o 7 principios rectores que son llevados en cambio hacia la academia. En este momento voy a dar la palabra a Michelle Guillén, quien nos va a hablar acerca de, bueno, cómo estos modelos o principios comunes rectores son llevados ya a las aulas de la escuela y cuáles son estos principios rectores. Michelle, ¿me puede escuchar? Sí, muchas gracias, Santiago. Muchas gracias por este espacio que nos han permitido para exponer el libro en el que hemos trabajado alrededor de 2 años. A continuación les voy a explicar el modelo teórico que, como introdujo Santiago, básicamente es una comparación entre el plan de Quito y de Cuenca, donde participó Gilberto Gato Sobral. Encontramos 7 principios comunes entre estos 2 planes, que son las grandes líneas de desarrollo que van a seguir estas ciudades en un futuro de 50 años o hasta el año 2000. Siguiente, por favor. El primer principio es una ciudad para el pueblo, es decir, una ciudad para las personas. Este modelo busca construir una ciudad a medida de quien lo habita, tratando de dar forma física, se puede decir, a una reforma social que tendría impacto también en la estructura económica de la ciudad. Es fundamental para este principio entender la relación entre el individuo y la sociedad y cómo se da esta correspondencia entre las diferentes escalas de agrupación social que a continuación vamos a revisar en los siguientes principios. Siguiente, por favor. El segundo principio es una ciudad como organismo vivo donde cada parte del sistema está en función de otra. Es decir, los elementos que componen la ciudad, los sistemas, son interdependientes y están interconectados. Debajo de la imagen podemos ver un fragmento del Plan de Quito, donde muestra la relación y la analogía entre ciertas partes del cuerpo humano y ciertas partes de la ciudad y cómo se conectan a través de los sistemas, principalmente viarios y de verdes, que son los que estructuran físicamente la urbe. Siguiente, por favor. Dentro del principio de ciudad como organismo vivo encontramos 3 componentes principalmente: esqueleto geográfico, células y unidades barriales. Una ciudad, análogo a un organismo vivo, hace posible la comprensión de la naturaleza de las relaciones dentro de totalidades organizadas, buscando crear una ciudad total. Aquí podemos ver en la pantalla una de las imágenes de las proyecciones que realizamos dentro de la sala, porque en 1947 se realizó también como una exposición el año pasado, en noviembre, donde se mostraron los resultados de la primera parte de la investigación en la sala Proceso de la Casa de la Cultura, obra también del arquitecto Gilberto Gato Sobral. Siguiente, por favor. El primer componente, de la ciudad como organismo vivo es el esqueleto geográfico, es decir, una base preexistente, natural y urbana. Esta es la base con la que se encuentra el arquitecto al llegar a la ciudad. Todo el componente geográfico, los sistemas naturales como colinas, ríos, quebradas y suelos productivos, y el componente urbano, que son todas las intervenciones físicas y no físicas del ser humano, algo más abstracto como la cultura. También se trata de rescatar a través de estos estudios y la sensibilidad que tienen los arquitectos al intervenir. En las preexistencias urbanas podemos encontrar el centro histórico, el trazado de la avenida Solano, algunas avenidas principales, ciertas cuadras fuera del centro histórico y el trazado del aeropuerto, por ejemplo. Siguiente, por favor. Aquí debería decir células y no esqueleto geográfico. El segundo componente de este principio son las células, donde cada unidad arquitectónica es parte de un organismo mayor, la ciudad. Es decir, en ambos planes se plantea un sistema de crecimiento escalar que empieza por el individuo, que es su elemento unidad, y continúa por la familia, que es su segundo eslabón, y puede continuar hasta la ciudad urbana, creciendo a través de la agregación de unidades sociales y espaciales que están interrelacionadas entre sí, y cada una de ellas tiene un centro de servicios que vamos a ver en el siguiente principio, que puede abastecer a esta población. Siguiente, por favor. En este componente de células podemos ver una transición entre lo social y lo constructivo, porque la unidad de vivienda se convierte en esta célula de la ciudad. Es el material con el que están principalmente construidas la ciudad. Generalmente el 90% del desarrollo urbano está compuesto por vivienda.
Como les comentaba Santiago, esta investigación fue llevada a las aulas de la Escuela de Arquitectura y uno de los ejercicios que se planteó fue el desarrollo de vivienda colectiva, de vivienda en altura. Para el desarrollo de este ejercicio tomamos 3 principios de la vida orgánica de Liel Saarinen, quien John Sodriozola conoció en su viaje a Estados Unidos en 1943 cuando se encontraba desarrollando el Plan de Quito. Estos principios tienen estrecha relación con la propuesta de Jones y de Gatto para Quito y Cuenca, y estos principios son el principio de expresión, el principio de correlación y de orden orgánico. El principio de expresión, los edificios individuales son exactamente esas células. Toda célula individual se vuelve un exponente expresivo de la especie a la que pertenece. El principio de correlación, las células individuales son parte de un conjunto armónico, de algo más grande que ellas mismas. El principio de orden orgánico es la correlación entre estos 2 principios. Podemos ver al lado derecho una imagen que representa el cuerpo humano y vemos cómo la agrupación de células con características específicas pueden formar tejidos, diferentes tejidos, tipos de tejido urbano dentro de la ciudad. En el principio de zonificación vamos a ver claramente cómo esto se refleja en la ciudad. Siguiente, por favor. El último componente del segundo principio son las unidades barriales, es el crecimiento urbano por la agregación de unidades sociales y espaciales. Aquí podemos ver una maqueta del ejercicio académico que realizaron los estudiantes de la Escuela de Arquitectura. Podemos ver claramente cómo se diferencian cada una de las células, que son estas unidades de vivienda, la propuesta es agrupar cada una de estas células para formar un tejido que es el edificio como tal, y agrupar estos edificios para formar órganos y sistemas. Aquí vemos la formación de un barrio junto al río Tomebamba. Siguiente, por favor. Aquí vemos una de las ilustraciones que se desarrollaron dentro de la investigación. Esto es una ilustración que trata de mostrar estas relaciones teóricas entre el individuo, cómo se va agrupando para formar una familia, después una vecindad, un barrio, donde empiezan a aparecer estos centros caracterizados, y dentro de esta analogía del organismo vivo vemos cómo llega hasta el elemento unitario mayor, que sería el individuo. Siguiente, por favor. El tercer principio son los centros caracterizados, que es un sistema de servicios descentralizados. De manera correspondiente al sistema de crecimiento de la ciudad, cada uno de estos centros está destinado a servir, a suplir las necesidades del grupo poblacional al que alberga para poder desarrollar unidades casi independientes en la ciudad. Aquí podemos ver en este gráfico 3 escalas de centros caracterizados y esta ilustración del terminal terrestre que está junto al aeropuerto, y podemos ver algunos componentes de símbolo y monumentalidad que son bastante explícitos, se puede decir, en los planes, y cómo a través de estos temas simbólicos y de la escala monumental, no solo de la arquitectura, sino también de una naturaleza enriquecida por el tiempo, se va a conformar nuestra ciudad a un futuro de 50 años. Siguiente, por favor. Este es el cuarto principio de zonificación. El objetivo de zonificar la ciudad es agrupar funciones y permitir tener el trabajo y la vivienda cercanos. Es decir, por ejemplo, en la parte superior podemos ver una zona gris que está junto a la zona norte de la ciudad, que es la zona obrera y el parque industrial. Es decir, los obreros y el parque industrial están juntos. De la misma forma, la zona media y la parte comercial, la zona de quintas y huertos y la zona de vivienda superior. En la ciudad de Quito fue en donde realmente se llegó a ejecutar este principio, y podemos ver que eso ha desencadenado una serie de problemáticas sociales, se puede decir, porque ha causado segregación espacial y social. En realidad, en la ciudad de Cuenca no llegó a concretarse. Aquí podemos ver una ilustración de la zona de vivienda superior en relación con el río y los sistemas naturales. Siguiente, por favor. El quinto principio, sistemas verdes, integración de sistemas naturales en un continuum verde. Los sistemas naturales son identificados, puestos en valor y conectados para permitir recorrer la ciudad a través de un continuum verde, una plataforma que permita recorrer la ciudad sin ningún tipo de obstáculo, ni físico o visual. Este sería el componente, la quinta esencia de lo democrático de esta ciudad para el pueblo, de esta ciudad pensada para las personas. Aquí podemos ver una ilustración de la zona de quintas y huertas que incluye un trazado vial para la futura expansión urbana. Esta zona también busca garantizar la seguridad alimentaria de la ciudad
un tema que es bastante relevante desde siempre y creo que ahora se está notando más la importancia de la seguridad alimentaria de la ciudad de Cuenca. El sistema vial es la conexión eficiente de las funciones urbanas. Es un sistema claramente jerarquizado que busca agrupar los transportes aéreos, terrestres, colectivos y privados dentro de un mismo sistema que permitan conectar la ciudad internamente con todos, que conecte todas sus partes y con el exterior, es decir, con la región y con los poblados cercanos, para permitirle un mayor desarrollo económico. Este es el sistema económico, es la conexión regional, etapabilidad de financiamiento. Aquí finalmente la ciudad se convierte en un organismo unitario, parte de un orden mayor que representa la región. Es decir, la ciudad es parte de una región, a su vez esta es parte de un país y de agrupación de órdenes políticos y territoriales mayores que le permiten, a través de su conexión eficiente con ellos, dirigirse a la ciudad hacia un progreso mucho más rápido si estas conexiones se desarrollan de manera adecuada. Finalmente, me gustaría terminar esta exposición con un fragmento de Inés del Pino, que fue colaboradora, es una profesora de Quito, que fue colaboradora del libro. En suma, el Plan Regulador de Cuenca tiene como antecedente la circulación de una serie de ideas en torno a la modernidad presentes en otras ciudades y que al final se asientan en Cuenca con un discurso que concilia los intereses de los diferentes grupos sociales y por otra parte se convierte en la representación de aspiraciones colectivas como la vinculación con el mundo, el desarrollo económico y el progreso de los ciudadanos. Bien, Muchas todo gracias. esto fue llevado, gracias María Michelle, todo esto fue llevado a un tema académico que ya aterrizando en proyectos de orden de pregrado, siguen establecer estos centros caracterizados, terminales terrestres, jardín botánico, viven en altura, es decir, es una investigación que hace sentido ya en la academia y en las aulas. De esta manera se integran los resultados académicos con los resultados de investigación. Finalmente comentarles que esto fue expuesto en noviembre del año pasado y también llevado al libro que hoy presentamos, el cual también rescata de manera de hallazgo una serie de documentos, fotografías del autor que realmente ayudan a construir una idea y un imaginario de nuestro patrimonio urbano de la ciudad, que es muy importante y muy interesante. Hace pocos días este libro ha sido premiado como libro en el Premio Nacional de Publicaciones Académicas en el área de arquitectura en la Bienal de Arquitectura de Quito. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago y Michelle. Es un gran aporte para Cuenca, para la arquitectura y el urbanismo. He colocado también en el chat el link de descarga de este libro. Vamos a continuación a presentar el último libro de esta tarde de la Casa Editorial de la Universidad de la SUAY. Este libro se llama Manuela, el brillo de la libertad, de los autores Santiago Vanegas, Camila Peña y Cristian Albarracín. Santiago Vanegas es candidato a doctor por la Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina, máster en proyectos arquitectónicos y arquitecto por la Universidad de Cuenca, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de la SUAY desde el 2017, investigador y docente titular de la misma universidad desde el 2015. Fue director de la Unidad Técnica de la Fundación Municipal El Barranco en los años 2013 y 2014. Ha sido parte de los grupos que han ganado los premios Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito en los años 2018, 2014, 2012 y 2010. Además, obtuvo los premios Latinoamericano de Arquitectura Rogelio Salmona en el 2016 y Gubbio en el 2011. Camila Peña es comunicadora social, máster en estudios artísticos, literarios de la cultura, con especialidad en literatura comparada, teoría literaria y retórica por la Universidad Autónoma de Madrid. Bailarina de ballet con 19 años de formación. Ganadora del segundo premio de poesía hispanoamericana Francisco Ruiz Udiel. Su primer poemario Jardín Transparente será publicado en Valparaíso Ediciones en el primer semestre del 2021. Recibió la presea Matilde Hidalgo de Procel por mérito cultural en el año 2020. Sus poemas han sido publicados en la revista literaria ecuatoriana Salud a la Esponja, en la revista digital venezolana Poesía y su trabajo de periodismo científico en el diario El Tiempo en Cuenca. Cristian Albarracín es diseñador gráfico y diseñador multimedia por la Universidad de la SUAY. Docente desde el año 2007 con énfasis en cátedras como expresión e ilustración. Diseñador en el Departamento de Comunicación de la Universidad de la SUAY, investigador de la intersección de los lenguajes escénicos y audiovisuales, ilustrador y productor independiente.
Ahora doy la palabra a los autores para que nos hablen sobre esta mágica obra. Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Es un gusto para mí presentar este cuento al que le tengo tanto cariño y yo sé que esta presentación va a tener un tinte un poco distinto al de los otros libros porque se trata de un cuento. Quisiera hablar un poco sobre el proceso creativo que representó para mí Manuela. Yo creo que puedo empezar diciendo que lo más interesante fue que normalmente un trabajo literario se realiza de manera muy individual, obviamente, pero este fue un trabajo en equipo en el sentido de que Cristian supo personificar muy bien a Manuela y a los animales, y yo creo que es necesario destacar que las ilustraciones en este cuento tienen vida, tienen vida y es un complemento, tanto las ilustraciones para el cuento como viceversa. También Santiago fue la persona que dirigió el proyecto entero y se cercioró de que exista un rigor académico, además de los pares académicos, y gestionó el tema de las traducciones, del audiolibro, permitiendo que este cuento y este proyecto en general sea lo más inclusivo posible. Otra participación muy importante fue la del grupo del teatro de la Universidad de la SUAY, con quienes trabajamos el audiolibro, con mi ilusión personal de escuchar las voces de los personajes, que yo creo que es un honor para un autor que personas del teatro le den una voz a cualquiera de sus personajes. Y por último, en temas de trabajo en equipo, creo que es muy importante la difusión del cuento que se realiza de manera gratuita, porque en una época tan compleja, que sea un texto abierto para todos y que pueda llegar a la mayor cantidad de niños posibles de una manera digital, me parece sumamente importante, porque creo que tanto los textos académicos como los textos literarios empiezan a existir y realmente cobran valor cuando tienen lectores. Sobre Manuela, les puedo decir que es una historia para los lectores más inteligentes y los que más necesitan desde muy corta edad vivir a través de otro cuerpo y otros ojos estas historias que les den lo que ellos necesitan. Lo no dicho, lo simbólico en este cuento, empieza desde la existencia de esta niña, que no escucha la historia de la independencia, sino la vive con caídas, rugidos y brillo en los ojos. En la investigación previa para escribir este cuento, yo encontré un artículo que me pareció muy, muy importante sobre Manuela Garaycoa, que es conocida como la madre de Abdón Calderón. En este texto se exploraba la complejidad de esta mujer, quien vivió una época en la que ser madre era completamente incompatible con la coyuntura política y social. Sin embargo, su papel fue fundamental y actuó como la mayoría de mujeres, como me gusta decir, con un hilo invisible para lograr la independencia. La creación de este hilo inicia desde el hecho de que Manuela Garaycoa vivió su maternidad de una manera completamente distinta y muy alejada al estereotipo de mujer dulce y dadora de vida. Manuela Garaycoa fue una mujer que utilizó su bagaje cultural a su beneficio y su principal pensamiento fue que cualquiera de sus actos contribuiría al desarrollo de un plan mayor, hacia el cual le entregó toda su vida. Este plan era la independencia del país. Dos imágenes específicas, a mí me gusta mucho escribir a partir de imágenes y mi mente funciona por imágenes también. Dos imágenes me parecieron muy conmovedoras de la historia de Manuela. Y la primera es cuando se entera de la muerte de su hijo en batalla y no muestra ningún tipo de debilidad o tristeza, sino dice: ha muerto el hijo de mis entrañas, mas la patria está libre y vengada la sangre de mi esposo. Y la siguiente es que ella misma fue quien cosió el uniforme de su hijo. ¿Por qué les cuento todos estos datos? Es porque yo quise, la fortaleza de esta Manuela me ayudó mucho a crear el personaje de la niña Manuela, que es la protagonista del cuento. Manuela Sirena es la protagonista, y quise crear un personaje que se encuentre en representación de todas las Manuelas de la historia del Ecuador. Pero esta vez
la gran diferencia es que su hilo, su aporte a la sociedad no sea invisible como el de la mayoría de las mujeres de la historia. Esta niña no admira a los soldados, no admira al teniente Tomás Ordóñez de lejos, sino ella lucha a su lado, ella lucha al lado de los compatriotas y tiene una participación muy activa en el proceso de la independencia, como lo tuvieron tantas mujeres que en realidad fueron invisibilizadas. Este cuento esperemos que resulte un material didáctico para que los niños puedan aprender sobre historia desde la mirada de Manuela, una niña mágica que habla con las flores, que no se asusta con nada, se enfrenta a 4 animales enormes con alas en un río, con un cielo morado muy extraño, todo salido de otro lugar, y se pone de pie, les mira a los ojos y está lista para la aventura. Otro enfoque importante sobre este cuento es que no se plantea la independencia como esta muestra, como mencionó Verónica también, no es la independencia la muestra absoluta de la libertad de los pueblos. Y suele suceder en los cuentos para niños que existen muchas verdades absolutas y se dejan de lado ciertos matices complejos porque se simplifica todo a una celebración. Pero en el caso de Manuela existe el personaje de la madre, que es María, y María, primero, algo muy importante es que deja que Manuela sea, que exista en este mundo, que hable con las flores, que sea ella misma, no corta esos pensamientos tan importantes, sino utiliza el pensamiento mágico de la niña para plantear ciertas reflexiones, como qué significa la libertad, qué es una ciudad libre, y nombra también a todas las Manuelas de la historia. Lo más importante para mí también es que sitúa a su hija no solo como una espectadora, no solo como una niña que está aprendiendo de historia, sino como una luchadora más. Manuela Sirena es un personaje en la historia del Ecuador igual de importante que todos los niños lectores que lleguen a este cuento. Bueno, yo creo que lo más enriquecedor y lo más importante de trabajar en este proyecto ha sido llegar a los niños y ver sus reacciones y yo creo que es muy importante la creación de material que no subestime nunca su capacidad lectora, sino que los escritores intentemos estar a la altura de ellos, porque son los lectores más complejos y los que en estas épocas de crisis más necesitan este tipo de material. Recuerdo que en el lanzamiento del cuento en la Universidad de la SUAY yo mencioné a María Oliver y cómo ella decía que ella de niña nadaba como quien salva su vida, ¿no? Entonces para ella la lectura y el nado eran factores similares para salvar la vida y existen muchos niños a los cuales los libros les salvan la vida y los libros tienen que estar ahí a su disposición. Yo creo que eso sería todo. Yo agradezco mucho a mis niños lectores por todas sus observaciones y por acercarse a Manuela, y yo creo que ella ya existe y existe gracias a ellos. Ahora les paso a Cristian, el ilustrador. Bueno, muchísimas gracias, Camila. Buenas tardes con todos, buenas tardes con todos. Yo voy a complementar todo esto que mis compañeros han dicho. Arrancando desde que es una publicación algo con un matiz diferente, ¿no? Trabajar para niños es en realidad un reto y al mismo tiempo se convierte en algo muy satisfactorio con cada avance que se hace. Una de las cosas que siempre he tenido en mente es que la ilustración es algo que hay que rescatar. También hay que rescatar, así como todos estos relatos, y hay que traerlo nuevamente a este contexto de la ilustración que nos viene casi como forma desde la Edad Media y que heredamos de eso, ¿no? Desde unos relatos tal vez muy alejados de un tema social, sino más bien de un tema religioso, pero ya los tenemos insertados culturalmente hablando acá en
bueno, en todo lugar, ¿no? Pero esa ilustración es la que hace posible llegar a la gente, y en este caso a los niños, con mensajes concretos y con mensajes directos. Manuel, en este caso, lo que busca es eso, ¿no? Convertirse en un objeto incluso de recuerdo para los niños. Y por otro lado también fue realizado en términos gráficos como si fuera un poemario, ¿sí? Pensando mucho en poesía visual. La distribución de los textos, el equilibrio con las formas, las texturas, en realidad todo se trató de integrar de una manera diferente para que el niño no piense que está leyendo necesariamente un libro, sino que está adentrándose en un objeto interactivo. Este término que nos viene también de trabajar estas nuevas propuestas, ¿no? en términos de comunicación y tecnología. Entonces, Manuela busca como producto editorial, como producto gráfico, que el niño se adentre en este mundo, que tenga los elementos visuales que le ayuden a crear ese imaginario en su mente y que pueda crecer con ellos. Entonces se ha hecho, no por ejemplo una paleta de color, se ha hecho se ha dado libertad al color en este caso. Se ha simplificado el estilo, se ha buscado en realidad generar imágenes que puedan ser reconocidas por los niños en cualquier lugar, por ejemplo en el caso de las flores, en el caso también de los entornos, es decir, se ha buscado la mayor empatía con los niños, o sea, con lo que ellos pueden comprender, ¿sí? Entonces, eso es lo que Manuela representa en términos gráficos. Mis compañeros ya han comentado también de qué va el cuento o esta propuesta y hasta dónde llega, porque tener un libro como estos y tenerlo también en un formato para escucharlo, crea todo un mundo de posibilidades para cualquiera que quiera acceder al libro, ya sea de esta manera visual o también de la manera más lúdica. Entonces, esto es Manuela en términos de imagen, y esperamos también que los niños y que todos los lectores puedan acceder a este material, y fue un gusto trabajar en este proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a los autores, a Gloria, a Santiago, a Michelle, Camila, Cristian, por habernos acompañado esta tarde. También muchísimas gracias a todos aquellos que se conectaron en esta sala. Recuerden que hemos colocado los links para que puedan descargarse estos libros, y en el mismo portal ustedes pueden encontrar toda la cantidad de publicaciones que sacamos desde la Universidad de la SUAY, que ahí son publicaciones académicas, literarias, artísticas, de todo índole. Entonces les invitamos a visitar el portal, les invitamos a descargarse los libros, a hacer uso de ese conocimiento que es nuestro principal objetivo, ¿no? Como les decía al inicio, democratizar el conocimiento en la ciudad, en la región, en el país. Eso es todo por parte de nosotros. Cualquier duda, inquietud que tengan, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales de la Universidad de la SUAY. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. De esta forma, concluimos la presentación del libro Manuela, el brillo de la independencia. Esperamos haya sido de su agrado. Le invitamos a participar de nuestro próximo evento, Taller de Literatura Japonesa. Participa Kevin Bray y Fernanda Villagómez de Mixter Books. Y no olvide visitar nuestro sitio web www.filquito2020.com. Hasta pronto.